Ok. Estamos estudiando acerca de cómo debemos acercarnos a Dios. Lo primero que vimos es que es necesario reconocer nuestra total ignorancia, entendiendo que ese conocimiento que ya teníamos acerca de Dios son precisamente la ignorancia que debemos desechar, para poder comenzar de cero nuestro verdadero conocimiento de Dios. Sobre todo esto en un recién convertido, y aún en los que llevan ya muchos años convertidos, a veces hay cosas que hemos aprendido, pero que las hemos aprendido mal. Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo con la Escritura todas aquellas cosas que nos ayudan en nuestra relación con Dios y en nuestro acercamiento a Dios. Amén. El apóstol Pablo, quien antes de encontrarse con Jesús conocía las Escrituras, miren, este es un ejemplo de lo que acabo de decir. El apóstol Pablo, él había sido educado en las Escrituras con el mejor maestro de Israel. Y él creía que conocía a Dios. Así que el apóstol Pablo entendió que eh, que no la había podido interpretar a la Escritura de la manera adecuada cuando se encuentra con Jesús. Y por eso, en lugar de estar sirviendo a Dios, perseguía a los cristianos para matarlos. Pablo, según su conocimiento de Dios, él creía que estaba sirviendo a Dios y perseguía a los cristianos hasta que se le presentó Jesús. Él dijo: Pablo, Pablo, ¿quién eres, Señor? Dijo Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese fue el momento del encuentro de Pablo con Jesús y el momento de su conversión. Así que la razón de semejante equivocación de Pablo es que el conocimiento que el mundo nos da de la Escritura, y esto también tiene que ver con el conocimiento que recibimos en nuestra vida a través de las diferentes religiones, es equivocado y muy diferente del conocimiento que el Espíritu Santo nos da de la palabra de Dios. Por eso, por más que creamos saber algo y ser sabios, debemos desechar todo ese conocimiento para comenzar de cero. Así, todo ese conocimiento que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. Y todo ese conocimiento que nosotros teníamos que vino de las religiones que nosotros estábamos. Acuérdense en que la religión es el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. No se llega a Dios por medio de la religión. A Dios se llega por medio de Cristo. No es como algunos enseñan a Cristo por María. A Cristo se llega por la fe. Amén. Así que, y a Dios llegamos por medio de Cristo. Amén. Así que ahora debemos ser enseñados por el Espíritu Santo. Esto mismo ordenó el apóstol a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo. Miren lo que dice en 1 Corintios, capítulo 3, verso 18. Nadie se engañe, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. A veces creemos, porque somos teólogos,
hemos estudiado en una universidad importante, teología, ya sabemos lo que necesitamos saber. Pero la verdad es que la gran mayoría de los teólogos no son creyentes. La gran mayoría de los teólogos no cree realmente en Dios. Solamente tienen un conocimiento tremendo de la historia, de los conceptos religiosos de las religiones y un montón de cosas más. Conocen de Dios, según lo que enseñan las diferentes religiones, pero no conocen a Dios, que es muy diferente. Así que, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La razón de pedirle esto es como ya mencioné, en 1 Corintios 3, 19, 20. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Qué quiere decir que son vanos? Que no tienen valor. ¿Mm? No tienen peso. Eh, ahora, miren, el otro día, como una semana atrás, estuve viendo una serie que salió nueva y me llamó la atención. Se llama La serie de los tres cuervos. Una serie que salió creo que por Netflix, no sé. Y, comienza la serie eliminando, es decir, ejecutando en China a un científico que había llegado a la conclusión de la posibilidad de la existencia de Dios. Y lo interesante es que un poquito más adelante, en ese mismo capítulo, en el primer capítulo creo, una científica le pregunta a otro científico si creía en Dios, porque habían llegado a la conclusión de que todo lo que habían aprendido sobre el universo era incorrecto, que debía haber alguna mente inteligente detrás para que haya formado el universo tan perfecto. Sin embargo, ¿qué pasó? El científico, a pesar de todo, dijo que no creía en Dios. Y como dicen Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, verso 18 en adelante, hablando de los sabios, dice que, y creyendo ser sabios, se hicieron necios, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa ese corazón entenebrecido? Significa un corazón duro, que aunque demuestren verdaderamente la existencia de Dios, aún así se niega a creer. Eh, por eso, como dice 1 Corintios 3, 19 al 20, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Porque la forma como los hombres han interpretado a Dios, es decir, las religiones de los hombres, son insensatez a los ojos de Dios. Amén.
¿Van captando? ¿Sí? Entonces, esto es un punto que debemos tener claro para entender de cómo debemos acercarnos a Dios. Que nuestro conocimiento que tengamos o que creamos que conocemos a Dios, si ese conocimiento no ha venido por la revelación de la Escritura, por medio del Espíritu Santo, ese conocimiento es vano. Es un conocimiento, eh, digamos, natural, humano, pero no un conocimiento espiritual. Un conocimiento verdaderamente espiritual, que viene por revelación de Dios. Amén. Eh, Así que por eso debemos reconocer nuestra ignorancia en cuanto a Dios. Sobre todo aquellos que no han recibido este tipo de conocimiento. Ahora, ustedes que ya hace tiempo que están recibiendo este conocimiento a través de muchos estudios con un alto contenido escritural, bueno, ustedes han ido conociendo cosas de Dios y que lo ha ido acercando a Dios. Pero lamentablemente no todos los seres humanos y no todos los creyentes realmente tienen esta posibilidad. Así que ustedes siéntanse felices y todos aquellos que puedan llegar a hacer estos estudios, siéntanse felices porque es una bendición poder recibir enseñanza sobre el Dios vivo. Amén. Eh, Bien, continuando. Otro punto que debemos entender es que debemos ser obedientes a lo que ya entendemos que Dios nos pide. Vuelvo a repetir, debemos ser obedientes a lo que ya entendemos que Dios nos pide. Lo que Dios nos está pidiendo, que entendemos que Dios nos está pidiendo, debemos obedecer. Al comenzar nuestra vida cristiana, debemos comenzar obedeciendo aún lo poquito que hayamos entendido acerca de lo que Dios nos pide hacer. Las razones son varias. En primer lugar, la obediencia a las instrucciones de Dios son el resultado y la evidencia de una fe auténtica. Vuelvo a repetir, la obediencia a las instrucciones de Dios son el resultado y la evidencia de una fe auténtica. Lo cual quiere decir que cuando no hay obediencia, no hay disculpa o argumento que valga. Es porque no hay fe. Y sin fe, dice la Escritura en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Mm? Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando no obedecemos lo poquito que entendemos que Dios nos manda hacer, o dejar de hacer, porque Dios nos puede estar mandando a hacer algo, o nos puede estar mandando a dejar de hacer algo. Y cuando no obedecemos, es es porque, opuesto a lo que dice el pasaje que acabamos de leer, no confiamos que hacer la voluntad de Dios traiga beneficios o recompensas para nosotros. Y esta falta de fe hace imposible que podamos agradar a Dios, porque la fe es indispensable para poder obedecer a Dios. No se puede obedecer a Dios si no se tiene fe. Amén. Bien. Si hay cosas que entendemos que Dios nos ha pedido hacer o dejar de hacer y no estamos obedeciendo, eso está siendo un gran obstáculo en nuestra relación con Dios. Además, como hemos visto, hacer esto es falta de integridad.
la cual también es indispensable para poder tener una buena relación con Dios. El otro problema de quien no obedece lo poquito que conoce es que no podrá conocer más. Miren, si no obedecemos lo poquito que ya conocemos, no podremos conocer más. ¿Mm? ¿Qué es lo que dice el Señor? Si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si Dios comienza viendo, analizando, ¿qué haces con lo poquito que recibís? Si obedeces, sos fiel. Y si sos fiel, Dios te va a mostrar más. Amén. Así que eso es apenas lógico. ¿Para qué dar más conocimiento a alguien que lo poco que conoce no lo está obedeciendo? Es más, si una persona no obedece lo que Dios le está diciendo, le conviene no conocer más de Dios, porque solo haría que su pecado sea más grande. Es por esta razón que el Señor Jesús nos advertía y nos hacía responsable de lo que oímos. ¿Mm? Eso lo vimos la vez pasada. Marcos capítulo 4, versos 23 al 25. Marcos 4, 23 al 25. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Para qué están los oídos? Para oír. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Miren, observen esto. Mirad lo que oís. ¿Cómo eso? Mirad, ¿yo puedo ver lo que oigo? No. Pero ¿qué es lo que está hablando acá? Que tengo que prestar atención a lo que estoy oyendo. A eso se refiere. ¿Amén? Cuando dice, mirad lo que es prestar atención a lo que estoy oyendo. Dice, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene, se le dará. Y el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Esto va en concordancia con lo que habíamos dicho anteriormente, de que si no obedecemos lo poco que sabemos, no vamos a recibir más. Fíjense, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, al que se le dijo algo y no obedeció, bueno, al que tiene, al que se le dijo algo y obedeció, se le dará. ¿Qué sea? Se le va a recibir más conocimiento de Dios, más dirección de Dios, más enseñanza de parte de Dios. Pero el que no obedece es el que no tiene. Aún lo que tiene se le quitará. Es decir, eso que no obedece lo va a terminar olvidando. Así que Jesús le decía esta expresión, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esto en realidad quiere decir que si alguno tiene confianza en Dios, oirá con fe el mensaje de Dios. Y cuando hay fe, inevitablemente habrá obediencia. Por eso es que debemos prestar atención a lo que oímos. ¿Me entienden? ¿Estoy obedeciendo lo que el Señor me dijo o estoy desobedeciendo? Y presten atención que esto acá ya tiene que ver no solamente con aquellos que no conocen a Dios y le predican y no obedecen, sino principalmente también acá está hablando a los creyentes. Porque podemos ser creyentes, pero acuérdense
que cuando nos convertimos somos niños en Cristo porque recién nos convertimos. No conocemos muchas cosas. Y vamos a comenzar a recibir la leche espiritual para ir creciendo, pero va a llegar un momento que yo tengo que comenzar a comer comida sólida. ¿Mm? Ya no va a ser necesaria la leche. Pero hay algunos que tienen 20, 30 años en el Evangelio y todavía no pueden comer algo sólido porque les cae mal, porque siguen siendo niños, niños en Cristo. ¿Mm? Pero tenemos que ser espirituales, tenemos que crecer como hombres y mujeres espirituales, que han ido madurando con el tiempo a través de todas las enseñanzas de la palabra de Dios, que han ido poniendo en obra todo aquello que han ido recibiendo de parte de Dios. Amén. Así que cuando no hay fe, no hay obediencia. Amén. Pero si oímos el mensaje de Dios y no lo recibimos con fe, entonces seremos responsables de las consecuencias. Eso también lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Recuerdan? Dios nos hace responsables de lo que oímos. ¿Mm? Así que si oímos y no obedecemos, Dios no nos va a dar más conocimiento. Y aún lo poquito que hemos recibido nos será quitado. ¿Por qué nos será quitado? Porque nos olvidaremos. Amén. Bien. La escritura es muy clara. Donde no hay obediencia, no hay fe. Donde no hay fe, es imposible agradar a Dios. Amén. Respecto de la obediencia a lo que conocemos, hay dos errores que la gente comete. ¿Mm? Respecto de la obediencia a lo que conocemos, hay dos errores que la gente comete. El primero es el de aquellos que como conocen muy poco, piensan que ese poco conocimiento no es suficiente para comenzar a obedecer a Dios. ¿Mm? Y no le obedecen. ¿Mm? Y aunque puede parecer una disculpa válida, en realidad eso es rebelión contra Dios. ¿Mm? ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Que a uno le dio un talento, a otro dos y a otro cinco. El que le dio dos y cinco lo multiplicaron. Pero el que le dio uno, dice que tuvo miedo de perder el talento y lo escondió. ¿Y qué pasó? Cuando el Señor vino a pedirle cuenta y le dijo, aquí está tu talento, tuve miedo y lo escondí. Siervo malvado, le dice. Por lo menos hubieras puesto el talento en el banco y me hubieses dado los intereses. Así que agarró, le quitó el talento y se lo dio al que le había dado 5, que ahora tenía 10. ¿Se dan cuenta? Cuando no comenzamos a obedecer lo poco que el Señor nos enseña, perdemos lo poco que el Señor nos enseñó. ¿Mm? El pueblo de Israel, que en ciertas ocasiones tuvo esa mala actitud, y Dios a través de su profeta les dijo lo siguiente en Isaías 58, verso 1 al 3. Isaías 58, verso 1 al 3. Dice, clama voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Qué le pidió Dios al profeta? Que anunciara al pueblo de Israel su rebelión contra Dios, y a la casa de Jacob su pecado. Verso 2, que buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia
y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Observen lo que dice. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Así hay mucha gente. Quieren acercarse a Dios. ¿Mm? Quieren saber los caminos como gente que no hubiese hecho, eh, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Pero se han olvidado de Dios. Y le piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Miren lo que continúa diciendo la Escritura, verso 3, dice, en forma de pregunta, una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que afirma una verdad y no pide una respuesta. Y le dice así el Señor al profeta, ¿por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y le dice Dios, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Si a lo poco que conocemos de Dios no le hacemos caso, por insignificante que nos parezca ese conocimiento, eso es rebeldía. Repito, si a lo poco que conocemos de Dios no le hacemos caso, por insignificante que nos parezca ese conocimiento, eso es rebeldía. Y es rebeldía disfrazada de espiritualidad. Cuando insistimos en conocer más de Dios, ya sea escuchando a su profeta o escudriñando la Escritura, cuando en realidad lo que queremos conocer es para lograr hacer las cosas que nosotros deseamos y nuestros propios deseos personales, nuestros propios proyectos, y no verdaderamente deseamos hacer la voluntad de Dios. Muchos buscan a Dios de esa forma. Se acercan a Dios para ver cómo pueden lograr sus objetivos personales, sus metas personales. No piensan en los objetivos que Dios tiene para ellos. ¿Se dan cuenta? Eh, las primeras instrucciones que se le dan a los nuevos creyentes son estudiar las Escrituras, orar, asistir regularmente a la iglesia, y si tienen preguntas, que busquen a su pastor o a su líder espiritual para resolverlas. Sin embargo, a los niños pequeñitos se les enseña que el agua de los charcos, ¿vieron cuando hay lluvia y donde hay un pocito, una hendidura en el suelo, se junta el agua? Esos son charcos. Por lo menos acá en Argentina los llamamos así, no sé cómo será en el país de ustedes, pero son charcos, son como pequeñas lagunitas de agua. ¿Mm? Entonces, eh, así que a los niños les enseñamos eh, que no se debe tomar agua de los charcos. ¿Por qué? Y porque es agua que no es potable, no es agua preparada para el consumo humano. ¿Mm? Y cuando somos viejos, ¿qué? ¿Vamos a tomar agua de los charcos? No, no lo hacemos, porque sabemos que esa agua no se debe tomar. ¿Mm? Los viejos creyentes también deben estudiar las Escrituras, orar, asistir regularmente a la iglesia, y si tienen preguntas,
deben buscar a su pastor o líder espiritual para resolverlo. Es decir, no solamente es para los nuevitos el ejemplo. Aun cuando seamos mayores, si hay alguna duda que en la escritura no sepamos resolver, investiguemos, veamos, no encontremos la respuesta, bueno, consultemos, pregunten. Amén. Eh, Siendo nuestra relación con Dios tan importante, lo más sensato que podemos hacer es ir aplicando aún lo poco que vayamos conociendo. Además, si no lo hacemos, Dios no nos va a revelar más. ¿Mm? ¿Ven? Miren, ¿cuál es el secreto de crecer en el conocimiento de Dios? Uno de los secretos, hay muchos detalles, pero uno de los secretos es este. Observen bien. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El conocimiento que yo recibí de Dios, lo tengo que dar. Y cuando yo doy ese conocimiento, lo comparto con otros, entonces Dios me da más. Es así de sencillo. Amén. Bien. Por eso a mí me gusta enseñar. Porque mientras más enseño, Dios más me da. Y eso tienen que hacer ustedes. Tienen que enseñar a otros para que puedan crecer más. Hay algunos que estudian, pero no le dan a nadie nada. No le comparten la palabra de Dios, no le enseñan, no disipulan, no ayudan a aclarar dudas a otros hermanos. ¿Y qué pasa? Se estancan también ellos. ¿Amén? ¿Sí? Miren, esta semana una hermana de México me pedía permiso si podía transmitir los estudios por un programa de radio de una radio cristiana allá en México. A transmitirla ella junto con el esposo. Sí, yo le dije, para eso están. ¿Mm? No hace falta ni que pidan permiso. Esa es la idea. ¿Amén? Esa es la idea. Sea la forma que sea, los medios que sea, tienen que compartir con otros de la riqueza que Dios les ha dado para que Dios les dé más. Amén. Así se multiplica el conocimiento. ¿Mm? Si usted, miren, es una persona, supóngase que trabaja el campo. Usted tiene un campo y usted hace un esfuerzo tremendo y lo siembra y lo riega, pero el campo no le produce nada. No crece ni una planta, se mueren todas las semillas. La pregunta es, ¿usted va a seguir sembrando en ese campo que no le da nada? ¿Verdad que no? Y si nosotros en nuestro sentido común no lo hacemos, ¿ustedes creen que Dios no lo hará también? ¿Se dan cuenta? Debemos dar fruto. Y una forma de dar fruto es transmitir lo que Dios nos dio de gracia. Amén. ¿Sí? Eh, el segundo error es que es el de aquellos que, como no logran entender a cabalidad todo el asunto, entonces prefieren esperar para entenderlo completamente y entonces sí comenzar a aplicarlo en su vida. Esta posición también es equivocada, puesto que la Escritura dice en 1 Corintios, capítulo 8, verso 1b al 3,
¿Mm? Cuando digo el versículo y digo A o B, significa A significa la primera parte del versículo, B la segunda parte del versículo. ¿Mm? Así que 1 Corintios capítulo 8, verso 1b al 3, dice así: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Amén. Eh, este pasaje coloca por encima del conocimiento el amor. El amor de Dios edifica nuestras vidas. Y cuando alguien ama a Dios, es porque verdaderamente es un hijo de Dios, que ha comenzado a conocer a Dios y es conocido por Dios. Pero tengan cuidado. El verdadero amor a Dios, el verdadero amor a Dios, es manifestado por sus hijos a través de la obediencia. Observen lo que Jesús dijo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuánto aman al Señor? Levanten la mano. ¿Saben? ¿Y qué dice el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que el amor a Dios va más allá que levantar la mano y decir yo amo a Dios. Tiene que ver con que yo obedezca a Dios. Que cada uno de nosotros obedezcamos a Dios. Porque le amamos. Amén. Y la verdad, no creo que alguno sea capaz de engañar a Dios. No sé, ¿alguno puede engañar a Dios? ¿Es tan habilidoso para engañar a Dios? ¿Verdad que no? A lo mucho se engañará a sí mismo diciendo que ama a Dios, pero mostrará la realidad de su falta de amor cuando desobedece. Cuando nosotros estamos desobedeciendo, le estamos mostrando a Dios que no lo amamos tanto como creemos. ¿Se dan cuenta? Lo otro que dice el texto anterior es, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Es decir, que el que cree que ya sabe algo no tiene ni idea de cuánto realmente está desconociendo. Por eso, esperar a conocer a cabalidad todo cierto asunto para comenzar recién a actuar es una necedad en la vida cristiana. Entonces, lo que debe hacer una persona que realmente quiere relacionarse bien con Dios es comenzar a obedecer lo poco que conoce, en el momento en que lo conoce. Bien, vuelvo a repetir. Lo que debe hacer una persona que realmente quiere relacionarse bien con Dios es comenzar a obedecer lo poco que conoce, en el momento en que lo conoce. ¿Amén? ¿Sí? Bien. Denme un segundito. Bueno, ¿están cansados? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, vamos a seguir. Así que veamos algo un poco más profundo para mostrar lo que es una buena actitud, porque esto es uno de los puntos principales. Todo esto que que hemos estado hablando, tiene que ver con nuestra actitud de la forma en que nos acercamos a Dios. ¿Me entienden?
Cuando una persona realmente quiere caminar con Dios, para comenzar a obedecer a Dios, no tiene que esperar a comenzar a leer la Biblia ni escuchar el consejo de algún cristiano. Cuando una persona de verdad quiere relacionarse con Dios, lo primero que hace es tomar la decisión de dejar de hacer lo que sabe que está haciendo mal. ¿Entienden? Es muy sencillo. Miren, se convierte un estafador al Señor. Pregunta, él sabe, él se da cuenta en ese momento de la conversión de que él era un estafador, que eso desagradaba a Dios. Claro, si no, no se hubiera convertido. Porque para convertirse, cuando uno cree de verdad, reconoce que es pecador y se arrepiente de sus pecados. El estafador sabe que todo eso que estaba haciendo estaba mal. Y sin necesidad de que alguien le diga algo de la Biblia para que deje de estafar, él sabe que tiene que dejar de estafar. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a repetir, cuando una persona de verdad quiere relacionarse con Dios, lo primero que hace es tomar la decisión de dejar de hacer lo que sabe que está haciendo que está mal. Amén. No cumplir con esta condición es que a muchos no les agrada el verdadero mensaje de Dios, porque han vivido haciendo cosas que saben, sin necesidad de leer la Biblia, que no agradan a Dios y pretenden buscarlo sin haber tomado la decisión de cambiar en aquellas cosas que ya saben que está mal. Y resulta que si sabemos que algo que estamos haciendo está mal, si no tomamos la decisión de dejar de hacerlo, cuando nos acercamos a Dios, entonces esa rebeldía, esa mala actitud, nos impedirá recibir la verdad de Dios que nos puede salvar. Observen lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 3, verso 19 al 20. Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Mm? Vuelvo a repetir. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál es la luz que vino al mundo? Jesús. ¿Eh? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz. Miren, aquel que anda en cosas malas no quiere que se le descubran sus cosas ocultas. Porque aquel que anda haciendo lo malo no lo anda mostrando a todo el mundo. Lo lleva oculto, ¿verdad? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si una persona es codiciosa o mentirosa o está haciendo cosas que sabe que no son correctas y no quiere dejar de hacerlas, al escuchar el mensaje de salvación, esa mala actitud le hará rechazar el mensaje de Dios y entonces no recibirá la luz necesaria para ser salvo, porque no tiene la actitud adecuada. Amén. Pero si alguno al buscar a Dios, lo primero que piensa es, voy a enderezar mi vida, y toma la decisión de dejar de hacer
de dejar de hacer aquellas cosas que sabe que están mal hechas o que son mal delante de Dios, que son pecado, así sean muy pocas, esta persona será realmente bendecida en su vida espiritual. Un día, un jefe de los publicanos llamado Zaqueo, que se había hecho rico cobrando impuestos al pueblo de Israel, procuraba ver quién era Jesús. Y como no podía verlo por la multitud de la gente que había alrededor de Jesús, corrió. ¿Mm? Y se subió a un árbol. Se subió a un árbol porque Zaqueo era de baja estatura. Y observen lo que pasó. Lucas 19, 5 al 6. Lucas 19, 5 al 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Notemos que Zaqueo, observen esto, Zaqueo deseaba realmente conocer a Jesús. ¿Mm? Si no hubiese deseado conocer a Jesús, no se hubiera subido nunca al árbol. Pero él quería conocer a Jesús. Y al recibir la orden de parte de Jesús, ¿qué es lo que hizo Zaqueo? Como él quería conocer a Jesús, se apresuró para recibir gozoso al Señor en su casa. Esto demuestra una buena y correcta actitud, pues Zaqueo obedeció con gran alegría la orden de Jesús. ¿Mm? Observen que Zaqueo, su deseo era real de conocer a Jesús, que cuando Jesús le da la primera orden, él se apresura a cumplirla. Ya en eso, ya estaba demostrando una actitud correcta para comenzar a conocer a Jesús. En Lucas capítulo 19, 7 dice, Lucas 19, 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En este siguiente pasaje la Escritura nos habla que la gente conocía a Zaqueo y la gente tenía una muy mala imagen de Zaqueo, pues lo consideraban un hombre pecador a causa de cómo ejercía su función como jefe de los publicanos. O sea, observen, los publicanos eran los que se encargaban de cobrarle impuesto al pueblo de Israel. ¿Mm? Y esos impuestos no iban para Israel, sino que iban para el imperio romano. Era para el imperio que lo había invadido. Pero el imperio romano no trataba directamente con cada publicano. El imperio romano tenía un jefe de los publicanos. Y es el que se encargaba de juntar todos los impuestos y después llevarlo al responsable de recibir ese dinero por parte del imperio romano. Así que imagínense en que el pueblo de Israel veían a todos los publicanos como traidores a la patria, como saqueadores de su propio pueblo. Eh, Así que Zaqueo, sabiendo esto que él hacía y que desagradaba a Dios, porque ¿cuál era uno de los problemas de los publicanos? Es que ellos, al parecer, cobraban mucho más de lo que debían cobrar
y se dejaban en su bolsillo dinero que no les correspondía y se hacían ricos a costilla del pueblo. Así que Zaqueo sabía esto y sabía que desagradaba a Dios. ¿Y saben lo que pasa? Zaqueo hace la siguiente declaración delante de todos los presentes. Observen lo que dice Lucas 19:8, el siguiente verso. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué es lo que pasó ahí? Zaqueo agarró el 50% de sus bienes y lo donó a los pobres. Y continúa diciendo, Zaqueo no se quedó solamente con eso, dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué significa eso? Si yo te defraudé en 100, te voy a devolver 400, ¿sí? 4 veces más. ¿Se dan cuenta? Miren, para una persona que amaba las ganancias deshonestas, llegar a donarle el 50% de todo lo que poseía y reconocer y devolver el 4 veces lo que a otro le debía, que se lo reclamara, bueno, díganme si eso no es una actitud de una persona que realmente se convirtió al Señor. ¿Se dan cuenta? Zaqueo no solo tuvo la oportunidad de conocer a Jesús, sino que creyó en él, reconoció su condición de pecador y se arrepintió y decidió donar la mitad de sus bienes a los pobres y restituir cuadruplicado lo defraudado a los que le debía. Al ver esto Jesús, que Zaqueo decidió dejar de hacer lo que él ya había, o lo que él ya sabía que estaba haciendo mal, para hacer lo correcto, la bendición de la salvación llegó a la casa de Zaqueo. Y Jesús declara lo siguiente. Observen lo que dice Jesús cuando ve esta actitud de Zaqueo, esta declaración tremenda de Zaqueo. Lucas 19, verso 9 al 10. Dice así. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Tremendo lo que le dice Jesús a Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, cuando dice Jesús, el Hijo del Hombre, se está refiriendo a él mismo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido, perdido en el pecado, perdido en la ambición, perdido en el engaño, en la mentira, perdido en el abuso. Pero un día Zaqueo comenzó a oír de Jesús y quiso conocerlo. Pero era un deseo real que tenía Zaqueo. Por eso, cuando conoce a Jesús, cree de verdad en él, se convierte y es salvo. Y recibe una salvación que dice la Escritura que ni con todo el oro y la plata del mundo se puede comprar. Porque una salvación que te asegura una vida eterna no tiene precio. Amén. Bien. Así que cuando una persona actúa así como Zaqueo, se transforma en una persona recta, íntegra, de una sola pieza, de un solo sentir. Y no hay duda que Dios bendice a las personas que viven así. Lo opuesto a esto es el comportamiento de aquellas personas que hacen lo bueno, pero solo cuando ellos creen que las circunstancias les favorecen si hacen lo bueno. No sé si captaron la idea.
Lo opuesto a la actitud de saqueo es aquello que hacen lo bueno cuando creen que les conviene hacer lo bueno. Pero si las circunstancias no les parecen favorables, entonces vuelven y hacen lo malo. Su comportamiento no es regido por una actitud de rectitud, sino por lo favorable o desfavorable que vea las circunstancias. Alguien pregunta, ¿fulano es cumplidor? Otro responde, depende. ¿Depende de qué? Depende si por causa de las circunstancias él cree que le conviene cumplir o no. ¿Mm? Si cree que no le favorece, ¿qué va a pasar? No cumple. Eh, ¿Me vendes eso en tanto? Sí, claro que sí. Luego le ofrecen más y no cumple con el primero. ¿Vienes a las 4? Sí. A veces te dicen, nos juntamos a las 4 de la tarde en tal lugar. Sí, pero luego aparece algo que le interesa más y no cumple. Observen lo que dice la Escritura en Salmos 15, verso 1 al 2, y luego vamos a ver el versículo 4b. Salmo 15, verso 1 al 2, y luego el versículo 4b. Dice así, versículo del 1 al 2. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y observen lo que dice, porque es impresionante. Miren, este salmo yo se lo recomiendo que se lo aprendan de memoria completo. Es un salmo muy cortito, creo que tiene 7 versículos. ¿Mm? Y se lo digo yo porque yo ya lo sé de memoria. Es una bendición. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y observen lo que dice el verso 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Observen esta característica, ¿no? Está preguntando el salmista, les pregunta a Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es decir, ¿quién habitará en tu presencia? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Miren lo que dice el verso 4b. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En realidad, cuando ustedes lean el Salmo completo, el Salmo 15, van a aprender mucho ahí. ¿Mm? ¿Mm? Cuando nos falta integridad, cuando nos falta integridad y rectitud, no somos justos. Y como es por causa de Dios que debemos ser rectos, entonces este comportamiento evidencia sin lugar a dudas la falta de confianza en Dios. Y la consecuencia de la falta de confianza en Dios, dice la Escritura en Santiago capítulo 1, versos 6 al 8, dice lo siguiente, Santiago 1, 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien te halaga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puedo decir hoy creo y mañana no creo. No puedo tener ese doble ánimo. Tengo que ser de una sola pieza. Amén. La desobediencia o la inconstancia que nos lleva a no ser íntegros, a no actuar con rectitud, hace que de parte de Dios no recibamos lo que realmente necesitamos. Es decir, el conocimiento de Él y de su voluntad.
Todo esto puede ser resumido al decir que todos los hombres debemos vivir de acuerdo a nuestra conciencia. Una conciencia que gracias al conocimiento de Dios seguirá renovando cada vez más y más, de tal manera que llegará el momento en que realmente estemos haciendo la perfecta voluntad de Dios. ¿Mm? Algún día a lo mejor vamos a dar el estudio sobre la conciencia. ¿Mm? Hemos hablado un poco a veces, pero es importante. ¿Mm? Bueno, volviendo al texto de Corintios, que estamos mirando en 1 Corintios 8:2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saber. Lo que la Escritura nos está diciendo es que si crees que tienes pleno conocimiento sobre algo, en realidad aún no lo tienes, pues el pleno conocimiento sobre cualquier cosa o sobre cualquier asunto es algo que solo Dios lo puede tener. Esto quiere decir que nuestra relación con Dios no puede estar basada en el conocimiento pleno, ya que nadie lo podrá alcanzar. Por lo tanto, nuestra relación con Dios está basada en un poquito de conocimiento que Dios nos da. Un poquito de conocimiento, más mucha confianza en Él, mucha fe en Él. Esto es muy importante tenerlo claro. Lo que nos debe llevar a obedecer a Dios no es el conocimiento, sino la fe. ¿La fe en qué? En ese conocimiento. Amén. Miren, ¿ustedes por qué creen que Dios planeó una eternidad para que vivamos nosotros con Él? Es decir, una eternidad para nosotros, para que podamos vivir con Él una eternidad. ¿Por qué creen que Dios planeó esa eternidad para nosotros? Porque aunque vivamos 500 años o 1000 años, no nos alcanza todo ese tiempo para conocer lo grandioso, magnífico y tremendo y poderoso que es Dios. A ver, así que ahora estamos, como decía Pablo, ahora vemos como en un espejo, pero después le veremos claramente. Amén. Así que todo lo que podamos conocer ahora es apenas un poquito de lo grande que es Dios. Amén. Así que nunca hay que creerse que uno se la sabe toda. Hay que tener siempre la actitud correcta y humilde para acercarse a Dios, para escuchar a Dios, porque Dios siempre tiene algo más para vos. Amén. Por eso no hay que dejar de estudiar la palabra. Algunos dicen, no, si yo sé años que estoy en el Evangelio y ya me sé todo. Ya, no hace falta. Bueno, el día que tomaste esa actitud es el día que comenzaste a ser un ignorante. Amén. Así que tengamos una actitud correcta y siempre vayamos a Dios con un deseo genuino de conocerle y de obedecerle. Amén. Bien, vamos a dejar acá. En la próxima clase continuamos. ¿Mm? Amén. Así que vamos a tener varias clases con este estudio porque es largo. Pero lo importante es que lo vayamos haciendo y que ustedes vayan comprendiendo. Amén. ¿Alguna duda hasta acá de lo que hemos visto? ¿Han comprendido? A ver, miren, así entendí, así no entendí, y acá más o menos. A ver cómo están. Bien, parece que entendieron todo. O soy muy bueno enseñando, o ustedes no entendieron nada, pero algo pasa. Bueno, que Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Eh, Amén. Y continuamos en la siguiente clase.